Durante años, los fans se hicieron la misma pregunta. ¿Por qué Ed China realmente dejó Wheeler Dealers? La historia oficial parecía demasiado limpia, demasiado pulida. Sin drama, solo diferencias creativas. Pero algo no cuadraba. La química era perfecta. El programa estaba prosperando y de repente se fue. Ahora, después de 8 largos años, Ed China finalmente ha confirmado por qué dejó Wheeler Dealers. En una entrevista reciente, dejada caer discretamente, reveló lo que muchos sospechaban desde el principio, y es más profundo de lo que nadie imaginaba. La edad de oro de Wheeler Dealers. Cuando Wheeler Dealers se estrenó discretamente en 2003, nadie esperaba que se convirtiera en un fenómeno mundial. No era llamativo, no llamaba la atención. No hacía falta. Eran solo 2 tipos, uno comprando coches destartalados y el otro devolviéndoles la vida en un modesto taller con baldosas chirriantes y herramientas más viejas que algunos de los propios coches. Mike Brewer, el entusiasta vendedor de coches, y Ed China, el mago de la ingeniería, formaban un dúo improbable pero entrañable. El formato inicial era refrescantemente sencillo. Mike buscaba coches de segunda mano asequibles que tuvieran potencial, diamantes en bruto, y Ed hacía magia en el garaje, llevando a los espectadores paso a paso a través de cada tuerca, tornillo, junta y panel. No había grandes tomas de drones, ni dramáticas marejadas musicales, ni anuncios patrocinados, ni tomas gratuitas a cámara lenta del humo de los neumáticos. Solo mecánica honesta y una narración aún más honesta. El programa no intentaba ser ingenioso, y por eso funcionaba. En los primeros años, el programa se hacía con un equipo reducido. Mike, Ed, un cámara, un técnico de sonido y un par de productores de Attaboy TV. Era crudo. Era pura. No había garantías de que fuera a ser retomada después de la primera temporada, pero lo hizo. Y no solo la retomaron, la impulsaron. Lo que empezó como un programa británico de coches de bajo presupuesto acabó convirtiéndose en un monstruo, emitiéndose en más de 200 territorios y atrayendo a cientos de millones de espectadores. Pero con el éxito llega la escala, y con la escala llegan las fricciones. A medida que crecía la audiencia del programa, también lo hacían las expectativas. Detrás del telón se tomaban decisiones, importantes, comerciales, y poco a poco, la historia comenzó a cambiar, no solo en la pantalla, sino también entre bastidores. Parte de lo que hizo a Wheeler Dealers tan única a principios de los 2000 fue lo que se negó a hacer. En un panorama televisivo cada vez más saturado de contenidos brillantes e impulsados por patrocinadores, Ed y Mike construyeron una marca que rechazaba casi desafiantemente la colocación de productos, los trucos llamativos o los montajes excesivamente dramatizados. No había interrupciones al uso, ni conflictos escenificados en aras de un argumento. Solo coches reales, problemas reales y soluciones reales. Ed comentó una vez en una entrevista que Wheeler Dealers siempre trataba de ensuciarse las manos y mostrar a la gente cómo se hacía realmente, no de dar glamour al proceso. Esa crudeza se convirtió en su superpotencia. Los espectadores no solo veían el antes y el después, sino que se quedaban en el medio, en las partes llenas de grasa y esfuerzo que la mayoría de los programas omitían. En los círculos de la industria, Wheeler Dealers era una especie de unicornio. Tuvo éxito no por la marca, sino a pesar de la falta de ella. Como decía un blog de fans, trataban a la audiencia como mecánicos, no como consumidores. Tenía un encanto educativo casi de la vieja escuela, al estilo de la BBC, y los fans apreciaban esa confianza. Este enfoque daba autenticidad al programa, algo que no se puede falsificar con un montaje o un presupuesto ingeniosos. Pero, aunque el público acogió con entusiasmo el formato sin brillo, no entusiasmó precisamente a los ejecutivos de las cadenas con el signo del dólar en los ojos, sobre todo en Estados Unidos, donde los contenidos se ven a menudo a través de la lente de la monetización en primer lugar y la narración en segundo. A medida que el programa ganaba adeptos al otro lado del Atlántico y empezaba a cosechar buenas cifras a nivel internacional, Discovery vio una oportunidad. Wheeler Dealers ya no era solo un coche, era una marca. Y las marcas, para ellos, tenían que ser pulidas, estructuradas y comercializables. La idea de dejar sobre la mesa el dinero de los patrocinadores se hizo cada vez más difícil de ignorar. Ese fue el punto de inflexión. Discovery y su rama estadounidense, Velocity Channel, no solo querían un programa de éxito,
Querían un producto televisivo, algo elegante, algo escalable, algo americanizado, y fue exactamente entonces cuando empezó a formarse la lenta y sutil fractura en la visión creativa. Fama, fricción y estrés de formato. Cuando Wheeler Dealers llegó a su 7ª temporada, no solo era un programa popular, sino una franquicia mundial. Con cada nuevo mercado llegaban nuevas expectativas, más coches, calendarios más apretados, entregas más rápidas y un número cada vez mayor de personas que opinaban sobre lo que debía ser el programa. El formato seguía siendo reconocible, pero se estaba extendiendo. Los episodios tuvieron que adaptarse a nuevas franjas horarias en distintos territorios. Los cortes se hicieron más ajustados, las explicaciones más breves. Los telespectadores empezaron a notar que los segmentos técnicos de Ed, que antes constituían el núcleo del programa, se iban reduciendo poco a poco. Entre bastidores, Ed y Mike también se enfrentaban al caos logístico que conlleva el éxito internacional. Los plazos se hicieron más brutales. Los calendarios de rodaje se volvieron implacables. Había que buscar, arreglar, filmar y dar la vuelta a los vehículos más rápido que nunca. Había señales, pequeñas, pero perceptibles. Las explicaciones de Ed sobre ciertas reparaciones parecían apresuradas. Procedimientos enteros se hacían de repente fuera de cámara. Las inmersiones técnicas dieron paso a los montajes en diferido. Para los fans de toda la vida, el cambio fue chocante. El alma del programa, la parte en la que realmente se aprendía algo, estaba siendo exprimida. Los hilos de Reddit, los foros de coches y las secciones de comentarios de YouTube se llenaron de especulaciones. ¿Por qué Ed ya no explica las reparaciones como antes? ¿Alguien más se ha dado cuenta de que apenas aparece en los últimos episodios? ¿Están intentando americanizar el programa? Muchos espectadores supusieron que se trataba de una evolución natural o que Ed posiblemente estaba dando marcha atrás por falta de tiempo. Pocos sospechaban la verdadera respuesta, que estaba presionando silenciosamente entre bastidores, defendiendo la integridad de los segmentos del taller. No estaba dispuesto a renunciar al alma de la serie sin luchar. Pero en el despiadado mundo de la producción televisiva, la oposición creativa suele chocar frontalmente con las limitaciones presupuestarias, las prioridades de las cadenas y los análisis de datos de audiencia. Ed estaba luchando una batalla que, por desgracia, ya estaba perdida a puerta cerrada. Aún así, no renunció, no inmediatamente. Intentó adaptarse, intentó que funcionara. Y durante un tiempo consiguió mantener viva la esencia, aunque solo fuera en fragmentos. Pero las grietas se habían formado. Aunque en aquel momento no se airearon desacuerdos públicos, las señales estaban ahí. Mike, siempre el showman, empezó a ocupar más tiempo en pantalla. Ed China estaba empezando a sentirse como un pasajero en un barco que una vez ayudó a construir. ¿Y el destino? Algún lugar más resbaladizo. En algún lugar más rápido. En algún lugar que no tenía tiempo para especificaciones Torcus y Threadlock. La toma de velocidad. Una bifurcación en el camino. Entonces llegó el cambio corporativo que lo cambió todo. Tras 12 sólidas temporadas, Discovery realizó un movimiento empresarial fundamental. La producción de Wheeler Dealers dejaría de correr a cargo de Attaboy TV, la empresa británica que dio origen a la serie. En su lugar, Discovery cedió las riendas a su filial en EU, Velocity Channel. Se acabó el acogedor taller británico y el estilo de producción colaborativa. Llegaron los estudios Discovery de California y el mandato de modernizar el formato. Para los ejecutivos de Discovery, se trataba de una evolución lógica. El programa tenía un impulso global, una sólida base de fans y un claro potencial de monetización. Pero para el equipo creativo, especialmente para Eddie, se trataba de una apropiación hostil del ADN de la serie. Ed abordó esta transición con franqueza en su video de despedida. Reveló que a Velocity le resultaba demasiado difícil producir el formato original, en particular, la cobertura detallada y en profundidad de los arreglos que habían definido el programa. La nueva U.S. querían episodios más cortos, con segmentos más rápidos y más atractivos. En pocas palabras, menos tiempo bajo el capó, más tiempo en la superficie. A Ed se le pidió que simplificara, que recortara, que redujera sus segmentos a algo más parecido a un fragmento de sonido mecánico que a una reparación real. Fue una erosión lenta pero definitiva de los cimientos del programa.
Para él, la transparencia mecánica no era solo un segmento, era el corazón del programa. Una vez que se puso en peligro, sabía que era una bifurcación en el camino. Y el camino que eligió le llevaría lejos de la marca que ayudó a construir. Entre bastidores, una batalla por el alma del programa. Mucho antes de que las cámaras dejaran de rodar y los videos de despedida llegaran a Internet, ya se libraba una guerra silenciosa entre bastidores en Wheeler Dealers. No se trataba de dinero, no se trataba de fama. Se trataba de algo mucho más personal, la integridad creativa. En el centro de esta batalla se encontraba Ed China, un hombre que no se limitaba a reparar coches, sino que enseñaba a la gente a pensar como mecánicos. Cada reparación que realizaba no era solo un trabajo de reparación, era una mini clase magistral de ingeniería, con paciencia, precisión y una sorprendente dosis de ingenio. Los segmentos de Ed no eran relleno, eran la columna vertebral del programa, pero a medida que la influencia de Velocity crecía, también lo hacía su apetito por la velocidad y el pulido. Su visión se inclinaba en primer lugar hacia el entretenimiento, los montajes llamativos, las transiciones rápidas y los periodos de atención más cortos. A sus ojos, una reconstrucción de carburador de 15 minutos era peso muerto. ¿Por qué mostrar a alguien cómo se arregla una caja de cambios cuando se puede pasar al antes y al después con música alegre y un par de frases? Ed veía las cosas de otro modo. Creía que los espectadores merecían saber el porqué de cada cómo. Ese era el núcleo de su filosofía. Y sabía que una vez despojados de esas lecciones, lo que quedaba no eran traficantes de ruedas, era solo otro programa de voltear coches. En su ya famoso video de despedida de 2017, Ed no se anduvo con rodeos. Afirmó con calma, pero con firmeza, que la nueva configuración de producción quería reducir significativamente el contenido del segmento del taller. Al hacerlo, le arrinconó. Dijo: «No es algo con lo que me sienta especialmente cómodo. Podría haber seguido haciendo el programa, por supuesto, pero entonces no lo estaría haciendo como es debido. Lo estaría estropeando, y arreglarlo no era una opción». Ed lo dejó claro. Le pedían que recortara gastos, que condensara o eliminara las partes del espectáculo que requerían más tiempo y cuidado. Y aunque eso podría haber ahorrado dinero y ajustado los tiempos de ejecución, habría sido a costa de la integridad de la serie y de la suya propia. Esto ya no era solo un desacuerdo en el lugar de trabajo, era un divorcio creativo. Por un lado, la cadena perseguía métricas de audiencia y escalabilidad. Por otro, un artesano que lucha por proteger lo que dio sentido al espectáculo en primer lugar, podría haberse quedado callado. Él podría haber tomado el dinero y sonrió a través de él. Pero Ed China eligió otra cosa. Eligió el camino difícil, el camino honesto. Y al hacerlo, se alejó, no del centro de atención, sino de una versión comprometida de lo que ayudó a construir. La ruptura oficial. 21 de marzo. 2017. Ni un comunicado de prensa llamativo, ni una declaración de la cadena. Solo un simple video de YouTube, de menos de 10 minutos de duración, grabado en el garaje de Ed China, con ese comportamiento sencillo que todos conocemos. Pero no se equivoquen, esto fue una bomba. En el vídeo, Ed anunció tranquilamente su marcha de Wheeler Dealers. No montó en cólera, no tiró a nadie debajo del autobús. Su tono era comedido, casi desgarradoramente educado. Pero entre líneas, el peso estaba claro. Le obligaban a elegir entre sus valores y su sueldo, y eligió sus valores. Lo expuso al estilo clásico de Ed, técnica, reflexiva y sin dramatismos innecesarios. Habló de cómo a los productores estadounidenses les resultaba demasiado difícil filmar sus detalladas reparaciones, cómo se iba a reducir considerablemente el contenido del taller, y cómo esa decisión comprometía el espíritu del espectáculo. «Eso no sería justo para ustedes», dijo, mirando directamente a la cámara. Pero lo que realmente destacó no fue lo que Ed dijo, fue lo que no dijo. No dijo nombres, no culpó a Mike, no criticó a la cadena, no lo calificó de traición, aunque muchos fans lo interpretaran así. En su lugar, lo enmarcó como una decisión nacida de los principios. Tranquilo, digno y firme. Esto parecía más una excusa profesional para la separación que lo que realmente había sucedido. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El vídeo acumuló millones de visitas en cuestión de días, miles de comentarios. Los fans estaban desconsolados, confusos y enfadados.
Algunos sentían que habían perdido a un amigo. Otros sintieron que habían sido engañados por el repentino cambio de tono de la serie. Lo que les unía a todos era esto: creían en Ed. Y aunque el vídeo dio a los fans un cierre, también abrió las compuertas a la especulación, la culpa y la reacción. La reacción de los fans fue rápida, emotiva y brutalmente dividida. Mientras muchos lloraban la marcha de Ed, otros querían culpar a alguien. Y, por desgracia, una buena parte de esa culpa recayó directamente sobre los hombros de Mike Brewer. Durante años, Mike había sido el carismático líder de Wheeler Dealers. Encontraba los acuerdos, hablaba y mantenía la energía. Pero a raíz de la salida de Ed, los fans comenzaron a cuestionar su papel en la ruptura. ¿Fue cómplice de los cambios creativos? ¿Apoyó la nueva dirección de producción? ¿Podría haber luchado más para mantener a Ed a bordo? Las redes sociales se volvieron volátiles. El Twitter de Brewer se convirtió en un campo de batalla. Algunos le acusaron de venderse. Otros le atacaron directamente, enviándole mensajes de odio e incluso amenazas. El tono era desagradable y profundamente personal. Mike, sorprendido por la intensidad de la reacción, publicó algunas respuestas. Insistió en que no tuvo nada que ver con la marcha de Ed. De hecho, afirmó que estaba destrozado por la decisión de Ed, afirmando que habían construido algo especial y que Ed era como un hermano para él. Dijo que el cambio de formato no fue obra suya, sino de la cadena. Eddie, a su favor, trató de apagar las llamas. En un mensaje de seguimiento, pidió explícitamente a los fans que no culparan ni acosaran a Mike. Dijo que era un problema de la red, no una disputa personal. Pero para entonces, la historia había cobrado vida propia. Incluso los principales medios de comunicación recogieron la atención. Titulares como Wheeler Dealers in Turmoil y Fans Revolt over Ed China's Exit dominaron los ciclos de noticias del automóvil. Los hilos de Reddit diseccionaron cada palabra de la despedida de Ed. YouTube se inundó de videos de reacción, teorías conspiratorias y editoriales. La nueva versión del programa, ahora copresentado por Ant Anstead, continuó, pero ya no era lo mismo. El sentimiento de los telespectadores se fracturó. Algunos se mantuvieron fieles a la marca, otros siguieron a Ed a lo que fuera que hiciera después. Y en medio de todo este caos había una verdad silenciosa. Algo intangible se había perdido. No solo un presentador, sino la confianza que hizo que el programa fuera querido en primer lugar. El rumoreado distanciamiento. ¿Se pelearon Ed y Mike? Incluso después de que se calmara el ambiente, hay una pregunta que nunca ha desaparecido. ¿Se pelearon Ed y Mike entre bastidores? Ambos lo han negado públicamente una y otra vez. En entrevistas y publicaciones sociales, han insistido en que no hubo ninguna disputa personal, ni bronca ni traición. Solo una diferencia de visión, una que no podía reconciliarse. Y tal vez sea cierto, pero los fans no pudieron evitar notar las lagunas. Desde 2017, los dos hombres han tenido 0 colaboraciones públicas. No hay reuniones de podcast sorpresa. Nada de bromas amistosas en Instagram, ni paneles en ferias de coches codo con codo. En una industria en la que incluso excolaboradores amargados se reúnen de vez en cuando por relaciones públicas o nostalgia, su silencio total juntos ha sido llamativo. La gente no se equivoca al preguntárselo. Al fin y al cabo, la suya no era solo una relación laboral, fue una asociación televisiva que duró 13 años. Si realmente terminó de forma amistosa, ¿por qué la frialdad? Algunos fans señalan entrevistas en las que el lenguaje de Mike parecía a la defensiva. Otros notan cómo el tono de Ed se ha vuelto más diplomático, más cauteloso cuando se le pregunta sobre Mike directamente. No es lo que se dice, es lo que no se dice. Las largas pausas, la cuidada redacción. La frase respetuosa pero distante es suficiente para hacerte pensar. Tal vez no hubo una ruptura dramática, pero quizá había una creciente distancia emocional y creativa, del tipo que no estalla en discusiones, sino que hierve a fuego lento en el silencio, sea como fuere. La falta de reconciliación se convirtió en parte de la historia. Un capítulo abierto que dejó a los fans con la boca abierta. Y eso es lo que hizo que lo que ocurrió después, 8 años más tarde, fuera tan impactante. Porque finalmente, después de toda la especulación, Ed China habló. Y esta vez no se ha ido sin hacer ruido. La confirmación. Ed finalmente habla después de 8 años. Han tenido que pasar 8 años de silencio, especulaciones y teorías de los fans, para que Ed China se sincerara sobre la verdadera razón de su marcha de la serie.
No en una exposición dramática ni en un relato mordaz, sino de la forma más Ed posible, con calma, precisión y sin teatralidad. En una reciente aparición en el podcast, Ed reflexionó sobre el arco de Wheeler Dealers y por primera vez confirmó claramente por qué se fue. No había lenguaje codificado o sutilezas corporativas. Solo un hombre, diciendo por fin su verdad, habló de lo que significaba construir algo desde cero. Tomar un espectáculo de poca monta con unas pocas luces y un par de clásicos oxidados y convertirlo en un monstruo mundial. Pero luego vino la admisión. No había querido irse. La verdad es que no. Lo que le alejó no fue un choque de egos o un deseo de cambio. Fue la lenta y sigilosa comprensión de que la serie que una vez amó se había convertido en algo que ya no podía apoyar. Confesó que no le gustaba la versión de sí mismo en la que se había convertido durante las últimas temporadas. Realmente lo odiaba, dijo con voz pesada. Era alguien a quien ya no reconocía, no a causa de la fama o el agotamiento, sino porque le empujaban a recortar gastos, a pasar por alto las cosas difíciles y a convertirse en algo más suave, más rápido, más fácil de digerir. Todavía no llamó a nadie específicamente. No le hizo falta. El mensaje era muy claro. La producción ya no veía Wheeler Dealers como una serie educativa práctica. Lo veían como un motor de contenidos, y se esperaba que Ed se alineara. Fue entonces cuando hizo clic. No se trataba de adaptarse, se trataba de comprometerse, y eso, per Ed China, era la línea en la arena. El clip del podcast ardió en internet. Los fans que habían seguido la saga desde el principio por fin tenían un cierre, no una despedida críptica, sino una confirmación directa de lo que siempre habían sospechado. Nunca fueron solo diferencias creativas, era una cuestión de principios y carácter. Los debates volvieron a rugir. Foros reavivados, nuevos fans descubrieron la historia, y los viejos fans se sintieron por fin reivindicados. Porque después de todo este tiempo, Ed China finalmente lo había dicho. No se fue porque quiso, se alejó porque tenía que hacerlo. Dejar Wheeler Dealers podría haber sido el final de la carrera de Ed China en la pantalla. Para muchos lo habría sido. Después de todo, ¿cómo seguir un legado tan masivo? Pero Ed no se desvaneció. Cambió de marcha. Poco después de su marcha, lanzó su propia serie en YouTube, Diarios de Taller. Atrás quedaban las luces de producción, las limitaciones de tiempo y los montajes excesivamente pulidos. Lo que quedaba era el corazón de lo que amaba, pura mecánica. El programa era lento, metódico y profundamente técnico. Algunos episodios se adentraban en tareas aparentemente mundanas. Arreglar pinzas de freno, reconstruir transmisiones, ajustar la geometría de la suspensión. Pero de eso se trataba. No se trataba de Flash. Se trataba de arte. No atrajo a millones de personas de la noche a la mañana. Y no lo necesitaba. El público que importaba, los que amaban Wheeler Dealers por su autenticidad, lo siguieron hasta allí. Aceptaron los largos tiempos de rodaje, el ritmo tranquilo, el énfasis en hacer las cosas bien en lugar de rápido. Fuera de la pantalla, Ed se mantenía ocupado. Aparecía en exposiciones de automóviles, daba charlas en cumbres de ingeniería y seguía trasteando con inventos extraños y construyendo vehículos ecológicos. Incluso incursionó en las conversiones eléctricas, insinuando dónde creía que estaba el futuro del automovilismo. No en la nostalgia, sino en la innovación con integridad. Y sin embargo, a través de todo esto, siempre había una sutil corriente subterránea. Los fans no pudieron evitar comparar este capítulo en solitario con las temporadas posteriores a Ed the Wheeler Dealers, en las que una se inclinaba por la profundidad y la sustancia, y la otra por el estilo y la velocidad. Ed nunca miró hacia atrás con amargura, pero todo lo que construyó después de Wheeler Dealers fue una rebelión silenciosa, una refutación viva de la dirección que había tomado la serie. No quería competir, sino recuperar el alma de algo que una vez ayudó a formar. Mike sigue adelante, pero la sombra permanece. Mike Brewer hizo lo que hacen los profesionales, mantener las ruedas girando. Tras la salida de Ed, Wheeler Dealers siguió adelante con un nuevo copresentador, Ant Anstead. Después vinieron Mark, Elvis, Priestley. Cada uno aportó su propia energía y estilo. El espectáculo evolucionó con nuevos formatos, mejoras visuales y un mayor atractivo. De California a Coventry. Los motores siguieron calentándose, pero por muy bien que funcionara el programa, y según la mayoría de los parámetros seguía prosperando, había algo de lo que no podía librarse, el fantasma de la era Ed.
Las secciones de comentarios en cada subida darían la vuelta. Ed lo habría hecho mejor. ¿Recuerdas cuando mostraban la reparación completa? Aún echo de menos los viejos tiempos. Los hilos de las redes sociales diseccionaban las diferencias de enfoque. Aparecieron comparaciones en YouTube con títulos como Then vs. Now y Why Ed China Was Irreplaceable. No era personal, era emocional. A los fans no solo les faltaba un presentador, les faltaba un sentimiento. La tranquila satisfacción de ver cómo algo complicado se hace comprensible. La humildad, el encanto sin pulir. Mike intentó abordar el tema del elefante en la habitación varias veces. Defendió la nueva dirección, elogió a sus copresentadores y recordó a los espectadores que el cambio era inevitable en televisión. Pero de vez en cuando, la vieja actitud defensiva se colaba, porque no importaba cuánto evolucionara el programa. Las comparaciones con Ed estaban grabadas en el ADN de la marca. Incluso años después, Wheeler Dealers arrastraba esa sombra. Funcionó, entretuvo, pero para muchos nunca volvió a sentirse completa. Y esa fue la paradoja. Ed se fue, pero en cierto modo, nunca lo hizo realmente. ¿Crees que Ed China tomó la decisión correcta al dejar el programa? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo. Gracias por vernos y hasta el próximo video.